Empezamos. Benvingudes, benvinguts, bienvenidos al espacio AFNE. Yo soy Cristina Pou, soy la secretaria de AFNE. AFNE, como ya sabréis, es la Asociación de Familiares de Niños y Niñas de Etiopía. Está fundada en el año 2003 y nuestros ámbitos de intervención giran en torno, pues, a la cooperación internacional y al soporte a las familias en el mundo de la posadopción. Bueno, avui anirem alternant castellà-català. Cap problema. L'espai d'avui, que sapigueu que compta amb la subvenció de l'ICA i que porta per títol Afrofeminismo, 50 años de activismo de mujeres negras en España. La idea és avui posar sobre la taula temes tan rellevants com són el racisme, el feminisme, l'activisme, i tot això ho farem de la mà de l'avui Fubea, que ens parlarà de l'activisme de les dones negres a Espanya des de la independència de Guinea fins al moment actual. L'Avui és un home molt polifacètic, està vinculat a diferents aspectes a nivell cultural, ha participat en el món de la ràdio, de la tele, és periodista, analista político, escritor, experto en política y pensamiento afro y panafricanista internacional, i és autor de diferents llibres, i entre ells un llibre que precisament s'ha publicat avui ha sortit a les llibreries, que és el llibre que porta per títol el mateix títol de la nostra conferència. Pues avui, muchas gracias por aceptar la invitación de AFNE y si te parece empezamos. Entonces, un poquito la idea de hoy nos organizaremos. Habrá una primera parte que avui nos hará una exposición y después abriremos el debate. Os animamos a que a través del chat podáis hacer vuestras preguntas y entre Tere Berni, que es la secretaria de la asociación, y yo intentaremos ir gestionando para ir haciendo llegar las consultas y abrir el debate. Así que, pues adelante avui, muchas gracias. Bon dia a tothom, moltes gràcies per la convidar i volia agrair en primer lloc a la Cristina Pou, Anna Casals i també la Tere Berni d'AFNE, a l'associació AFNE per la invitació i el seu treball. Bueno, voy a comenzar con una cita de Angela Davis que dio en Barcelona, en el CCB, en el año 2017, y en un acto que asistí, dice Angela Davis: soy producto de una comunidad en lucha, al igual que Malcolm X no era producto del Islam ni Martin Luther King del cristianismo, sino del movimiento de liberación negra de donde surgió Rosa Parks. Angela Davis, Barcelona, 2017, en el CCB. Bueno, esta afirmación de Angela Davis en Barcelona ha motivado esta reflexión, que es parte del libro y que me gustaría mostrar hoy, una evolución desconocida y negada de la génesis de lo que es el afrofeminismo en España en el marco de las luchas negras, que difiere algo del relato hegemónico y, digamos, progresista y sus debates públicos autorizados, y cuya narrativa proyectan el perverso mantra de no tenemos referencias, algo que habéis oído mucho en internet, en las charlas, donde los jóvenes negros dicen no tenemos referencias, no tenemos nada, tenemos que hacer esto, tenemos que inventar lo otro. Y quiero, con esta humilde intervención, demostrar que dicha premisa no solo es falsa y falseada, sino que la fuerza epistémica de la comunidad negra en España y en el mundo hispano, como afirma Angela Davis, no está en definiciones, en construcción, sino que estamos ante una necesidad de llenar grandes vacíos de interpretación en torno al tema, ¿no? Por ello voy a intentar ayudar a la gente que esté interesada, que haya comprado el libro de 50 años de activismo de mujeres negras, afrofeministas, o no solo a las mujeres, sino también a los muchos hombres blancos y negros, azules y verdes, que están en busca de esta referencia y que quieren construir una historicidad que sea mucho más acorde a la historia, a la realidad de España, que es una historia de muchos siglos, donde ha habido musulmanes, cristianos, judíos y negros.
Y también voy a intentar diferenciarme de la noción de cuerpos, que es una noción que se maneja muchísimo ahora por parte de la escuela, digamos, posmoderna, que hablan de cuerpos. Yo voy a volver a la terminología clásica, que es la del panafricanismo, que es la noción de sujeto político. Y este ámbito de sujeto político fue para mí importante porque lo que establezco es que fue inaugurado no por la era digital, sino por sino por las limitaciones de nuestras abuelas y madres, que son las que aparecen en esta obra, ¿no? Quisiera manifestar mi respeto, admiración a todos los movimientos que en España están luchando en el marco del afrofeminismo, activistas contra el racismo y demás organizaciones, partidos, eh, y que están en la línea de una naturaleza del afrofeminismo, y mostrar mi máximo respeto a su cosmovisión. Por ello, quisiera introducir a los que estamos aquí esta mañana, cuando están escuchando, que para la base para entender el tema del afrofeminismo es fundamentalmente una cuestión que es la cuestión histórica. No hay análisis político sin análisis histórico. En la medida que la historia negra no se aborda, no podemos entender sus movimientos, y lo haremos pues desde un análisis, digamos, muy superficial, porque es la historia, según decía Sheikh Anta Diop, y nos dice Winnie Mandela, no hay análisis político sin análisis histórico. Todo lo que se pueda hacer sin recurrir a la historia no, es contradictorio, porque la historia es una ciencia en sí. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en lo que primero es la definición o lo que podemos entender por afrofeminismo, feminismos negros, bueno, todas las cosas que veis por internet y en las escuelas que existen. Primero decir que es una corriente de pensamiento dentro que algunos catalogan dentro del feminismo y otros catalogan dentro del movimiento panafricanista o movimiento negro, que define el sexo y la opresión del sexismo, de clase y el racismo están estrechamente relacionados. La manera en que estos conceptos se relacionan entre sí recibe el nombre de interseccionalidad. Los que ya conocéis el tema de Kimberly Crenshaw en 1989, no me quiero extender mucho en esto porque hay expertos que están hablando constantemente de esto y nos puede desviar bastante de conocer la historia negra. La experiencia de ser mujer negra debe ser entendida en términos de interdependencia. Esto es lo que manifiesta la interseccionalidad como tesis y fundamental, ¿no? Y eso es lo que el afrofeminismo maneja. Entre ellos el colectivo Cambajé, de River Cambajé, que ha dado argumentaciones en torno a que la libertad de todas las personas supondrá el fin del racismo y el sexismo y la opresión. Es muy importante entender que aquí hay dos formas de abordar el tema. Una cosa es lo que nosotros recibimos constantemente, o lo que estudiamos en los libros y lo que en internet sobre todo, y las personas que abordan el tema. Una cosa es en la terminología o la visión académica, porque el feminismo o el afrofeminismo, el panafricanismo, el comunismo, el anarquismo, el fascismo, el sionismo, todos los ismos tienen una vertiente intelectual, académica, cultural, espiritual, de clase. Es algo complejo en el sentido de que es múltiple. Por tanto, la visión que tenemos del afrofeminismo es la visión académica. Por eso veis que todas hablan de Angela Davis, Angela Davis, Angela Davis, porque es la referencia académica. Yo voy a intentar hablar de las personas que no tienen YouTube, que no tienen Facebook, que no tienen Twitter y que pertenecen a las luchas de bases negras, que son las que generan la fuerza epistémica suficiente para que otros u otras investiguemos y hagamos teoría de eso. Es muy importante tener eso en cuenta porque para poder entender el origen y el fundamento del afrofeminismo. En ese sentido, el feminismo negro hay que tener en cuenta primero la primera confusión que nos llega normalmente cuando abordamos este tema, es que queremos homologarlo al feminismo general. Es decir,
Y es lo que está diciendo Angela Davis en su enunciado principal al poner el ejemplo de Martin Luther King y Malcolm X. El feminismo negro no nació del movimiento feminista, sino del liderazgo del movimiento negro, o lo que llaman ellos quilombistas, Dandara, Anani, todos estos movimientos de resistencia a la esclavitud. ¿Ok? Como Soy Yo en Truth, que conocéis, Harriet Tubman, que habéis visto la película, Dandara en Brasil, Nani en Jamaica, Mambo en Haití. Todas son mujeres que en el siglo XVI, XVII y XVIII estaban liderando procesos de liberación del movimiento negro en relación a la esclavitud, al quilombo y todos estos. Y estas mujeres también eran afrofeministas. No tenían Twitter, no tenían internet, no tenían títulos académicos, pero eran líderes de grupos. En el caso de Dandara, llegó a gobernar una república como era Palmares, que tenía más de 150.000 personas. O sea, estamos hablando o el caso de Nani. Nani llegó a repartirse la isla de Jamaica con su hermano, Kojo. La mitad la mandaba Nani y la otra mitad la mandaba Kojo. Y cuando los españoles, tras los acuerdos de Utrecht entre España y Francia, en el que España pierde Gibraltar y Jamaica, los españoles dejan al mando a una mujer, huyen de los ingleses que van a tomar la isla y arman a los negros y dejan a Nani, y Nani se hace con el poder de la isla. Estamos hablando de líderes políticos, no de líderes teóricos, que también lo son, pero principalmente líderes políticos, ¿vale? Bueno, la mayoría de ustedes tenían ideas un poco preconcebidas, impuestas por la supremacía blanca sobre cuál es el papel de las mujeres negras o los movimientos negros, ¿no? Todas estas ideas que vemos en el cine, los libros, donde aparecen como mujeres subordinadas, excluidas, los hombres negros como machistas, intrínsecos, homófobos, criminales, bebedores, abusadores. Bueno, toda esta mística que también las escritoras afroespañolas reproducen en sus novelas recientes, que aparece siempre detrás de las películas como la de Santiago Zanú, todas estas películas donde el hombre negro aparece siempre como alguien como machista ya de por sí, como biológicamente violento, que es una construcción colonial y que heredamos el resto de la modernidad, ¿no? Pero sin embargo, el movimiento afrofeminista, en este caso, tiene muchas escuelas, tiene muchas vertientes, bueno, tiene escuelas diferentes, ¿no? Aunque nosotros solamente conocemos la escuela del consumismo, del mainstream que aparece en los medios, de Beyoncé, todo este tipo y demás. Hay otras escuelas también, por ejemplo el womanis, el mujerismo, o womanis, que es la escuela que inauguró Alice Walker a nivel académico, pero womanis ya existía a nivel político y práctico antes de Alice Walker, ¿vale? Ya existía con Soñó Strauss, ya existía con Harry Tubman, ya existía el womanismo, pero Alice Walker le da una perspectiva teórica, ¿ok? En su novela, si la habéis visto, la película y la novela, Color Púrpura. No sé si la habéis visto la película o si habéis leído la novela, ¿vale? Y Alice Walker lo que hace es la cuestión del ámbito de lo privado y lo público. Sabéis que el movimiento feminista, desde el sufragismo, peleó por esa cuestión del ámbito privado y público. Es decir, desde siempre el patriarcado y sobre todo el colonialismo impuso a las mujeres de Asia, África y América una orientación de la vida en lo privado, mientras que el hombre teníamos la esfera pública de las relaciones. Y eso que generó siempre un debate, en una lucha, primero por las mujeres europeas, por salir del ámbito privado, por convertirse en personajes públicos, por votar, por participar políticamente. Y ese es un debate que se va a dar, y hay otra versión, hay otra vertiente de mujeres negras que entienden que el ámbito de lo privado también se puede luchar y tener hegemonía. No es un ámbito que sea, digamos, antagónico con el ámbito público. Ese debate también se va a dar con autoras negras como Kimberly Close y otras personas. ¿Qué pasa? Que como ese es un discurso que no conecta con el ámbito, la teoría que venció, que es el ámbito público, pues no las conocemos. Por eso, si compráis el libro de afrofeminismo, ahí aparecen muchas de estas mujeres, jamaicanas, angolanas, nigerianas,
norteamericanas. Bueno, hay algunas, algunas latinas, pero muy pocas porque el afrofeminismo latino está más vinculado a esta última ola, ¿no? En ese sentido, también ahí entran dentro, hay una, digamos, una conjunción de las teóricas que nosotros conocemos del afrofeminismo. La única que tiene o la única que maneja las dos vertientes, el activismo y el academicismo, es Angela Davis, pero Angela Davis se la presenta al margen de su activismo, sino más bien como teórica. Angela Davis, hay que decir que ella, la más lo dijo en Barcelona, cuando un grupo de chicas negras le preguntó, pues eso, que hay mucho racismo aquí, ¿qué podemos hacer? No sé qué, tal. Y ella contestó y dijo, a los 13 años yo había fundado 2 organizaciones antirracistas en Alabama, en un sitio donde había el Klan. Y luego añadió, afortunadamente, I went to segregated school. Dice, afortunadamente, estudié en una escuela segregada. ¿Qué significa eso? Tenemos que tratar de estudiar a estas autoras no desde el mainstream general, sino desde la lógica de las luchas y de la propia subjetividad afrocéntrica que existe, ¿no? Es decir, ella está diciendo que como fue a una escuela segregada, fue a una escuela solo de negros, tuvo la oportunidad de desarrollar una subjetividad que tiene una materialidad diferente, que tiene un sentido de pertenencia. La mayoría de las chicas que le estaban preguntando a Angela Davis no participan del movimiento negro, ni de su lucha, ni de su comunidad. Entonces, su subjetividad es colonial. Entonces, se sienten fuera de sí. Entonces, lo que Angela Davis está diciendo es que tuve la suerte de vivir en un sitio donde todo el mundo era segregado, donde yo vivía en un colegio, fui a un colegio de negros. Entonces, esa frase de Angela Davis allí en el CCB, pues no sé si la gente lo entendió, yo lo entendí rápidamente porque lo que estaba diciendo era básicamente la teoría que luego mujeres como Bell Hooks en el ámbito académico, Kimberly Williams, bueno, Patricia Hill Collins, y sobre todo una mujer muy importante para entender, para destruir esta mística de la mujer, la mujer negra activista como un apéndice del hombre que sufre el machismo, que está ahí esperando a que le digan qué tiene que hacer, es Ashley Farmer. Ashley Farmer es una profesora de la Universidad de Boston y tiene un libro que se llama Remaking Black Power, How Black Women Transforming an Area. ¿Qué significa? Recordando, o sea, puntualizando el poder negro, cómo las mujeres negras transformaron una era. Yo he traducido algunas de sus obras. Si queréis leer algunas obras en la revista Reparación Africana, ahí hay algunas traducciones que he hecho, por ejemplo, sobre los escritos que Ashley Farmer ha hecho sobre la influencia de las mujeres en la obra de Malcolm X y una serie de cuestiones que hemos traducido al castellano. Entonces, principalmente es esto, en el tema 1. Y luego este tema primero que habla, ya introduce la señora Ashley Farmer, conecta con la cuestión de las eras, dice una era, ¿vale? El movimiento afrofeminista tiene procesos de eras que definen sus tendencias ideológicas. No es un movimiento uniforme. ¿Qué ocurre? Que el movimiento afrofeminista, al no nacer del feminismo, sino del movimiento negro, de las luchas del movimiento negro, del Black Power, del movimiento de derechos civiles, tenéis que tener mucho cuidado cuando os presentan a las autoras o autores y dicen Malcolm X, líder del movimiento de derechos civiles. No, Malcolm X nunca fue de los derechos civiles, es Martin Luther King. Malcolm X es del Black Power, por eso ella dice How Black Women Transforming an Era. ¿Qué significa? Ella sabe perfectamente la diferencia entre el movimiento de derechos civiles que pide la integración a Estados Unidos, que pide el amor de los blancos, y el movimiento de Black Power, que lo que quiere es una cosa que le soltará mucho a alguna gente en Barcelona, que habla de Black Self-Determination, autodeterminación negra. O sea, son dos visiones diferentes. Por eso Angela Davis tampoco es del movimiento de derechos civiles. Por eso cuando se presenta Angela Davis como activista del movimiento de derechos civiles,
es un poco contradictorio y ella lo aclaró en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, en el año 2005, cuando ella dijo, I'm not feminist, I'm black revolutionary women, porque viene de una tradición de revolución del Black Power. Entonces es muy importante conocer las eras de lucha y los conceptos. Black Power es una era, pero sobre todo es un concepto filosófico, ¿vale? Frente a los que quieren integrarse y llevar la bandera americana y ser ciudadanos, y como la señora Camila, Obama, todos estos, hay otro movimiento que se llama Black Power, poder negro, ¿vale? Y este movimiento de poder negro que siempre existió, igual que el de derechos civiles, siempre existió el negro de la casa, el negro del campo. Esos dos siempre existieron y juntos históricamente van luchando, y hay momentos en que el negro de la casa triunfa, como pasó con Obama, y hay momentos que el negro del campo triunfa, pues Malcolm X, Farrakhan, o bueno, o en este caso entre mujeres, pues tenemos por un lado a las mujeres que son académicas, que son parte del discurso aceptado, del establishment, del consumo del arte. La cultura y el arte es un mercado, es un consumo. Entonces, Bell Hooks viene a España y le llevan a la televisión española, ¿vale? Aminata Umoya o Afion L. Afion viene a España y no va a Telecinco, no le llevan ni a de televisión española. ¿Por qué? Pues porque el grupo Planeta es el que ha editado el libro de Bell Hooks y es parte de Antena 3. Bueno, todas esas relaciones del capitalismo que las mujeres no están exentas de esa realidad, ¿no? Del consumo, el capitalismo y todo eso, y lo vemos en España con, todo lo que existe, ¿no? En el ámbito del Black Power están mujeres como Miriam Makeba. Miriam Makeba es una sudafricana, artista, militante, bueno, y escritora, es la autora de la canción A Luta Continúa, que habéis escuchado, y un montón de canciones más que inspiraron la música, la revolución negra. Muy importante. El movimiento afrofeminista, al proceder del movimiento negro, introduce siempre la música como elemento central de su epistemología y comunicación política, ¿vale? En Sudáfrica, ¿os acordáis cuando las marchas por Nelson Mandela, la gente iba cantando? En las manifestaciones, en los mítines del CNA, siempre hay música. En Haití, cuando se enfrentaban a la batalla de Berteriés contra los franceses, los soldados, los haitianos cimarrones iban cantando y iban. Eso forma parte de una tradición de lucha, porque la música forma parte directa de la cultura negra de resistencia. O sea, todo eso tenéis que entenderlo no como una cuestión folclórica o una cuestión de, digamos, de circunstancial, sino que es parte también de la información. Y decir, las intelectuales, Bell Hooks, Kimberly Williams, Patricia Hills y, por ejemplo, Ashley Delford, tienen que conocer esas canciones. We Shall Overcome se cantaba con Martin Luther King, las tienen que conocer el himno negro, The Black National Anthem, Left Everyone Left Fell. No sé si os suena, ¿no? Pero más o menos es como Let's everyone stay still, still and we don't stay break. Only we say something, all say we. Es una canción, es un espiritual negro que se cantaba en el siglo XVIII, después de la esclavitud, en todas las iglesias negras, y que se canta el 23 de agosto de todos los años, cuando es el cumpleaños de Marcus Garvey, en todas las iglesias, en el sermón que dan los pastores, y también en los templos y mezquitas de la nación del Islam. Entonces, en esta canción se llama Black National Anthem. Entonces, todas esas intelectuales, si quieren conectar con el afrofeminismo, tienen que conocer todos estos detalles que la universidad no te va a enseñar. Tienes que estar en estas luchas, ¿no? Bueno, en el ámbito que podemos considerar panafricanista, ahí estaríamos hablando de Amy Just Garvey. Amy Just Garvey, líder de la UNIA, escritora intelectual, fue esposa de Marcus Garvey, bueno, una de las mujeres que encabezó el movimiento para la liberación de Etiopía, que había sido invadida por Mussolini, ¿no? Tenemos también mujeres como Martha Mumie, que fue una de las fundadoras de la UPC y también una de las libertadoras de Guinea Ecuatorial. Es una camerunesa.
una de las mujeres que ideó la bandera de Guinea Ecuatorial y su himno, una activista, luchó con Kwame Nkrumah, bueno, en el libro aparece también esta, Fumilayo Kuti, una nigeriana, madre de Fela Kuti, fue la primera mujer que organizó la Asociación Africana de Profesores en Nigeria y también de transportistas, de camioneros, y bueno, tuvo que una de las líderes anticolonial y demás. Aminata Traoré, de Mali, Ama Mazama, que ya entramos en el ámbito de la academia y el activismo. Ama Mazama, discípula de Molefi Sante, una de las activistas y intelectuales importantísimos en lo que sería la afrocentricidad. Perdonad por estos conceptos que hemos introduciendo, Black Power, panafricanismo, afrocentricidad, porque he dicho antes que es un movimiento, como todos los movimientos, tienen escuelas y diferencias, pero esas escuelas no esas diferencias y escuelas no proceden del movimiento feminista, sino del movimiento negro en sí, que tiene esas corrientes y las mujeres lideran esas corrientes. En el tema del quilombismo, pues también Ana Nzinga, que ya la conoceréis, pues seguramente. Nani también lo hemos dicho. Y luego mujeres actuales del afrofeminismo, ya para salir de este contexto teórico general. En la actualidad podemos conocer a Lourdes Santuán en República Dominicana, a Andrea Beatriz da Silva en Brasil, la doctora Nili y Mamayama en Ecuador, Njeri Biekman en Londres, de Moyo. Moyo Wataifa es la Red Internacional de Mujeres Panafricanistas. Aminato Moya en Georgia, una de las referentes históricas, tanto en el ámbito de la educación, es decir, las afrofeministas han trabajado mucho en el ámbito de la educación, pero una educación anticolonial. Hay que diferenciar lo que es el anticolonialismo y la decolonialidad. La decolonialidad es de lo que estudian en los profesores en la academia, Miñolo, toda esta gente y tal, Grossfogel, y es una escuela muy interesante. El anticolonialismo es la praxis de esas teorías en un ámbito colectivo, concreto y político. Y ahí destacan a Minato Moya, que es una de las líderes de NAWA, New African Women Organization, en Georgia. Afion Eleafion, en Nigeria y en Ghana, y presidenta y líder de Moyo Wataifa, Red Internacional de Mujeres. Amanda Uzor en Holanda. Aquí en España ha destacado por encima de todo Maaba Nguema, alias Rufi, que vive ahí en Barcelona, que fue una de las líderes y fundadoras de la Organización Estados Unidos de África en el año 2000, militó en los Panteras Negras y ha seguido trabajando en lo que es la orientación del movimiento afrofeminista womanist de carácter político, ¿vale? Dewoti Desir, también Esther Equa, una mujer muy importante, es la secretaria general de PARCOE, Pan-African Reparation Committee en Europe, el movimiento por la reparación. La compañera que se llama Sista Sanis en Gambia, es decir, estamos hablando de conceptos como reparación, que son conceptos del movimiento de liberación negra. Las mujeres del afrofeminismo, pues trabajan en el ámbito de los temas que el movimiento negro considera parte de sus reivindicaciones. Es decir, la reparación por la esclavitud es un movimiento que principalmente han liderado mujeres afrofeministas. Es decir, en el ámbito, debido a que la reparación no es un término que a la izquierda blanca le interese, pues estas mujeres no aparecen en los grupos y debates de los feminismos hegemónicos, ¿no? Entonces, el tema este de la reparación, ¿no? Que es un tema fundamental. Sista Sanis en Gambia, el tema también, un tema que tiene que ver con la comunicación, el periodismo, cómo se presenta a las mujeres negras en la prensa, cómo se presenta a la comunidad negra en la prensa, cómo todo eso, decir, Sista Sanis es una de las líderes de audiencia número 1 del mundo panafricanista, todos los sábados, tiene alrededor de 20.000, 30.000 personas que siguen su programa en la red desde Gambia. Ella trabaja desde Gambia y bueno, y trabajan todos estos temas. Una cuestión fundamental y última ya para salir de ese tema de la definición afrofeminista es la cuestión de las organizaciones.
el movimiento afrofeminista, al surgir de las luchas del movimiento negro, se articula en un marco orgánico, porque si no hay marcos orgánicos, las luchas no se van a ganar. No es un movimiento individualista, no es un movimiento de gente que aparece en YouTube y en Facebook y hablando de sí misma, del color de sus ojos, del color de su pelo, de su abrigo, lo que le ha costado los zapatos que van a juego. No, es gente que está en un marco orgánico. ¿Qué significa? Que son mujeres que semanalmente militan en organizaciones, aparte de dar clase en una universidad o trabajar en un supermercado, militan en organizaciones de las que ellas son líderes. Las organizaciones más importantes, que ya algunas las hemos citado, hemos hablado del movimiento Back to Africa en el siglo XVIII, XIX, con Queen Mother Moore, que fue una de las mentoras de Marcus Garvey, nunca, muy pocas veces se dice. El movimiento pannegrista, del que surgió la tatarabuela del presidente del Parlamento Negro de España, don Marcelino Bonjale, cuyas abuelas, tus de las tatarabuelas, vinieron desde Jamaica hasta Liberia en el movimiento pannegrista Back to Africa, y de Liberia fueron andando, escúchenme, desde Liberia hasta Guinea Ecuatorial, y allí una de las hermanas se quedó y se casó con un señor que resultó ser un antepasado de Bonjale. La otra hermana siguió evangelizando en la costa de África y llegó hasta lo que hoy en día es Gabón, y en un sitio donde se amontonaban los esclavos libertos, ella con otro grupo de gente crearon allí una primera misión, y de ahí surgió la ciudad que conocemos, que es Libreville, ciudad libre, o sea, para los esclavos. Entonces, hay una conexión directa siempre entre el movimiento afrofeminista y la lucha negra. Otra organización sería la UNIA, Universal Negro Improvement Association. Para conocer sobre la UNIA, os invito a que leáis a una autora que está viva, vive en Londres, es amiga mía, estuvo con nosotros en la conferencia mundial de Marcus Garvey que hicimos en mayo, que se llama Nzinga, Asata Nzinga. Santa Nzinga ha escrito muchísimo sobre el Black Women in the Garvey Movement. Es un libro amarillo, con la cover, la portada amarilla, ¿no? También tenemos a la NAP de William Dubois, donde aparecen muchos grupos. También surgió el RAM, Revolutionary African Movement, los Panteras Negras, con gente como Kathleen Cleaver, con Elaine Brown, un montón de mujeres que se formaron en los Panteras Negras, Afeni Shakur, la madre de Tupac, y que fueron líderes en un momento en que las mujeres blancas no podían liderar las organizaciones revolucionarias blancas. Ellas eran líderes en esas organizaciones. Elaine Brown fue comandante supremo de los Panteras Negras después de Huey Newton. Estamos hablando del año 73. Estamos hablando, por ejemplo, de gente como Safia Bukhari, un montón de estas mujeres que eran líderes, y que luego cuando llegan los 80 con Reagan, llega una contrarrevolución, como un poco lo que ha pasado con Donald Trump, y la academia también sufre esa contrarrevolución. Entonces comienzan a hacer una narrativa de las mujeres negras como mujeres que estaban oprimidas en sus organizaciones, y presentarla al movimiento negro como algo machista, negativo, que forma parte de la lucha de la narrativa. Pero cuando uno lee los libros como el de Ashley y uno mira los cargos que Elaine Brown, por ejemplo, y otras líderes de los Panteras Negras tenían en los años 70, lo comparas con grupos que había en España, desde el PSUC en Cataluña, desde el PASAN en Cataluña, en la ORT en el resto del estado, Bandera Roja, todos esos grupos, y de ahí las mujeres no tenían esas responsabilidades, y sin embargo estas gente 40 años después nos venden de que ellos eran súper feministas y los negros eran todos unos Pedro Picapiedra, ¿no? Una idea muy extendida, y que luego las feministas negras compran, desgraciadamente, pues porque no han leído, no conocen las cosas de su propia historia,
porque, como he dicho antes, el feminismo negro en España, el afrofeminismo no surge, el afrofeminismo en España tiene dos escuelas, la escuela que surge del movimiento negro y la que surge del movimiento blanco. Por ejemplo, hemos visto y que desde aquí quiero felicitarlas a las dos compañeras afros negras han llegado al Parlamento de Cataluña, y una por Podem y otra por la CUP, y es una gran noticia y me alegro muchísimo por ellas y las quiero felicitar. Si analizamos la prensa, cuando la prensa habla de estas compañeras, las presenta como movimiento, como si fueran del movimiento negro, destacan su cuestión afro, antirracismo y demás, ¿no? Pero en el fondo lo que la prensa está hablando es del antirracismo blanco al dejar que los negros vayan al Parlamento. No está hablando de la acción antirracista o militante negra de esas personas que llegan al Parlamento. Es decir, los tres negros que hay en el Parlamento, Ignacio Garriga de Vox, la compañera Changuera de CUP y la otra compañera Jessica de Podem, en Comú Podem, Ignacio Garriga viene del Partido Popular, o sea, no es un movimiento negro. La otra viene de la CUP, de nacionalismo, el independentismo, no es el movimiento negro. Y la otra viene del movimiento LGTB o el movimiento bueno, de 15M y todo eso, tampoco es movimiento negro. Entonces, es importante tener esto en cuenta, no lo digo como crítica, todo lo contrario, me alegro muchísimo. Lo digo para el análisis, porque nos perdemos en esos análisis en que un negro se le presenta automáticamente como pro-negro o solo por el hecho de tener una pigmentación, porque eso difiere mucho del mundo anglosajón. Y aquí entramos un poco ya en la segunda parte, que es la parte del colonialismo. El colonialismo definió profundamente las luchas de las mujeres negras porque el colonialismo cuatriplificó, amplificó y potenció el patriarcado. ¿Vale? Si el sistema patriarcal ya de por sí tenía esa tendencia, el colonialismo lo va a impulsar a niveles máximos. ¿Ok? Entonces, no se puede hablar de una lucha afrofeminista que no tenga un fundamento anticolonial. Y entonces aquí es donde el análisis de cuál es el origen de los líderes negros tiene que ver con la concepción del colonialismo. Es decir, cuando la televisión quiere remarcar que tal persona es del movimiento negro, tenéis que desconfiar porque lo están haciendo por algo. Porque si fuera del movimiento negro no tendrían que decirlo. Pero, por ejemplo, si yo quiero remarcar que tal persona pertenece al movimiento LGTB, pues alguna intención habrá, o bien atacar al movimiento LGTB, o bien situar a esa persona en, no sé, pero esas cosas, como periodista, digo, no son inocentes, tienen toda una estrategia, o por ejemplo, nombrar a un director de, de racismo, el gobierno de Unidos Podemos, y sacar en todas las notas de prensa que este director es experto en panafricanismo. ¿Para qué? Pues claro, porque se necesita esa legitimidad para poder participar de un proceso en lo que la filósofa Esther Equa llama white power in the black face. ¿Vale? Es muy importante estas ideas que a veces las escuchamos, no surgen de hombres, muchas veces surgen de mujeres que no tienen el altavoz. Por eso yo en mi libro lo único que hago, no invento nada, simplemente lo que hago es poner en un libro cosas que todo el mundo sabe, que fueron las mujeres negras en España en los años 80 las que generaron el contexto político que dio lugar a esta explosión que tenemos. Pero quizás yo no tengo ambiciones políticas, no tengo, no sé, no tengo interés en decir que fue la Universidad de Complutense o la Universidad de Barcelona donde hice un máster sobre feminismo, porque es mentira. No voy a decir eso, primero porque es mentira y es injusto con esas mujeres que generaron esos cambios epistémicos y hicieron esos cambios importantes. Pero otras personas que tienen a lo mejor intereses políticos, pues no les importa pues decirlo, porque necesitan y hay que comprender que todos tenemos familia y tenemos que vivir y no todo podemos hablar con la honestidad que la revolución y el movimiento revolucionario necesita, ¿no? Bueno,
últimamente, otro grupo feminista es la Organización Feminista Negra Nacional, una organización norteamericana. En Brasil, Quilombo X. En el Ecuador, el movimiento Afro de Azuay, en Cuenca, Ecuador, cuya líder Maribel Pinto fue asesinada el 20 de noviembre del año 2020 de 113 puñaladas, ¿vale? Y Maribel dejó 5 hijos y 2 nietos. Obviamente, si Maribel hubiese sido de una línea afrofeminista hegemónica, como fue la compañera de Brasil, esta, ¿cómo se llama? Marielle, pues hubiese aparecido en todos los medios, hubiera una campaña y tal. Estamos recogiendo firmas por Maribel y vamos por 300 firmas ante un caso como este, ¿no? Y es muy posible que los asesinos se declaren locos y al final solo paguen 1 año de cárcel. Entonces, tenemos que entender que no todos los afrofeminismos son iguales, no todos los afrofeminismos gozan del mismo prestigio ni el mismo reconocimiento. Y, y, y bueno, también está en España, por supuesto, el movimiento panafricanista, la FOJA, veo que por ahí está Soraya, está Chiara en el debate, que son mujeres líderes de estas organizaciones y que participan de ellas actualmente. En el pasado ha habido muchas. En el libro aparecen muchas mujeres que han pasado por el movimiento panafricanista, no son las primeras, y están en eso. Y también, bueno, finalmente, esta es una apreciación general del panafricanismo. Creo que voy bien o mal de tiempo. Y así no me salgo. Y ahora quisiera adentrarme en la experiencia española, que creo que es importante debido a que es la experiencia donde el vacío de interpretación se produce de un nivel superior. En primer lugar, para entrar en el tema español, tengo que decir que siempre ha habido mujeres negras insurgentes en España, en el Reino de España, en el Estado español y en las Españas, que ese es o en el Imperio español. O sea, he dicho todos los términos para que nos entendamos, para que nadie diga, como nos dicen algunos, que a veces nos dicen algunos en Madrid, no, es que los esclavistas eran catalanes, no eran de Madrid, claro. Entonces, ese tipo de abstracciones que no tienen cabeza en un contexto histórico, ¿no? Bueno, el 80%, es decir también, el 80% de las afrofeministas negras en España surgieron del movimiento negro, ¿vale? Por no decir el 90%, voy a decir el 80% para que sea un poco más creíble y no sea la búlgara a la soviética. No surgieron del movimiento feminista, ni del socialista, ni de los independentistas, ni del PP, ni de CIU, ni de Ciudadanos, ni de las empresas de consumo que hacen todas esas campañas mediáticas. Y surgieron de un contexto que se llama lucha anticolonial, ¿vale? Tenéis que apuntar eso. Es decir, una cosa es, y lo dice Angela Davis al principio, en el ejemplo de Malcolm X y Martin Luther King, ¿vale? Una cosa es que un movimiento no surge, por ejemplo, no surge del movimiento feminista, pero por su lucha se incorpora al movimiento feminista y también el movimiento feminista también lo incorpora como aliadas de lucha. Y eso es algo muy normal que pasa en todas las luchas, en todos los procesos. En un ejemplo, en España, los aliados históricos del movimiento de liberación negra fueron dos grupos antagónicos y que es difícil de entender. Por un lado, la Iglesia, por un lado, y también los anarquistas. Entonces, para la gente de ahora, moderna, que ni va a misa ni ha leído a Bakunin, pues no lo entiende. Debería ser Twitter o Steve Jobs o Google, no sé, algo así, pero no fue así. Entonces, no podemos retorcer la verdad para que parezca que Steve Jobs y, no sé, el otro, ¿cómo se llama? Bill Gates, eran los que fomentaron, ¿no? Bill Gates y Steve Jobs se beneficiaron de Black Lives Matter porque es un movimiento de Internet. Entonces, pues la empresa de Google ha hecho mucho dinero con las luchas de las mujeres, de los negros, de los LGTBI, de todo el mundo y con la pandemia más. Es importante entender esto para no caernos. Otro ejemplo para entender lo que voy a explicar ahora es decir,
ETA, como grupo terrorista o militante terrorista vasco, no surgió del movimiento comunista, surgió del nacionalismo vasco. Es muy importante decir esto, porque si bien hoy se puede englobar en la izquierda Berchale, todo no sé qué, todo esto tal, pero el origen, hay que ir al origen, y el origen y su fundamento es ese. Entonces, para no engañarnos, porque eso ocurre mucho con el afrofeminismo, que las afrofeministas surgen del movimiento negro, pero rápidamente dan el salto al feminismo mainstream o a la lucha general, y entonces la gente o los periodistas o los analistas o los intelectuales presentan esa relación antagónica cuando nunca ha sido así. Digamos, en este caso, el pensamiento de Sabino Arana y el movimiento del PNV y su origen, siempre hay una tradición y un cordón umbilical en las cosas. Entonces, para poder entender con seriedad algunas cosas, hay que ir al contexto histórico de cómo se fundamenta ese proceso o esa relación. Es decir, la sociedad de consumo, la sociedad capitalista, la sociedad democrática española o liberal, y sobre todo la posmodernidad, la filosofía de la posmodernidad, que es la que triunfa en las universidades en Somosaguas, donde surge Podemos, el 15M, todo eso es un pensamiento posmoderno, donde las personas son cuerpos, no sujetos. Es muy importante tener eso en cuenta. Cuando nosotros hablamos de sujetos políticos, ellos hablan de cuerpos. Mirar en internet todos esos discursos de los cuerpos y todo eso, porque eso no es vacío. Donde hablamos de negros, están hablando de racializados. O sea, hay una ingeniería social para deconstruir la base filosófica que le da argumento a esas luchas, ¿vale? Porque si no hay negros y no hay movimiento negro, no hay rebeldía. Y si no hay rebeldía, lo que hay es consumo, y si hay consumo, lo que hay es digamos, un intento de seducción del sistema, no de destruirlo, ¿vale? Entonces, esto que estamos planteando no es algo nuevo que me he inventado yo, ni se ha inventado ninguna teórica, sino que es parte de los procesos históricos de lucha en el mundo y entre los negros. Es decir, el negro de la casa pretende defender la plantación y el negro del campo pretende quemar la plantación. Entonces hay dos modelos cinematográficos, si queréis verlo. Uno es 12 años de esclavitud, si habéis visto la película, donde el hombre, a pesar de estar preso y todo, al final quiere que se mantenga ese sistema porque él se ha identificado con él. Lo que pasa es que a él le viene mal, pero no para los demás. Y el otro es Django, Tarantino, ¿vale? Donde quema la plantación, salva a la chica y sobre todo mata a Samuel L. Jackson, que es el tío Tom. Entonces es muy importante, y la quema de la plantación simboliza el fin del capitalismo, porque el capitalismo se crea, según Carlos Marx, a partir de la acumulación primitiva. ¿Qué es la acumulación primitiva? Traer negros de África a mansalva para trabajar y producir tanto dinero que se creó un sistema global. El sistema global económico, antes había habido dinero en la época de Roma, en la época de China, India, hubo dinero, pero nunca hubo tanto dinero como desde 1492 a 1592. Se produce una acumulación tan brutal de capital, de medios, de recursos, que el sistema se hace global. No hay ninguna parte del mundo donde el sistema capitalista ya no existe. Es a partir de allí, porque esos negros no cobran, mueren, son desechados, no se les paga, y después, cuando se abole la esclavitud, los estados pagan a los propietarios de esclavos, pero no a los esclavizados. Ahí tenéis todas esas empresas como la Caixa, Banco de Sabadell, Antonio López, todos esos bancos que existen, Caja Madrid, todas esas entidades bancarias se crean a partir de allí. Y si los negros que pretenden luchar por la defensa de las mujeres y el afrofeminismo no parten de esa experiencia, pues al final hay un vacío de interpretación muy grande, porque es esa experiencia la que crea la contradicción de clase, ¿vale? Es esa experiencia la que da sentido a la contradicción de lucha por la condición de género o sexista, y también la contradicción colonial, es una relación colonial. Entonces, como en España, para que tú conozcas el colonialismo, tienes que hacer un máster o tienes que ser cura o experto o una ONG o algo así. Entonces, los chicos en los colegios, lo que saben del colonialismo, pues es más bien poco, pero la condición colonial difiere del colonialismo. La condición colonial, el colonialismo es una etapa histórica, donde ya he explicado todos los condicionamientos, pero la colonialidad es una continuidad en el presente de esa misma vivencia.
¿vale? De una forma informal. Por ejemplo, para entendernos, el Guinea Ecuatorial lleva 50 años de independencia, pero el sistema educativo sigue siendo el mismo que el franquismo, la ley Moyano de 1930 y pico o 1940 y pico. Entonces, los chicos en Guinea Ecuatorial siguen siendo educados en el colonialismo español, a pesar de que España ya no es formalmente potencia colonial. Eso se llama colonialidad. ¿Ok? Lo mismo que le pasa a la narrativa relativa a las mujeres negras, donde a pesar de toda la información que hemos dado en torno a la lucha histórica de las mujeres negras, la perspectiva hegemónica de la sociedad sigue siendo la perspectiva folclórica. A pesar de que los negros ya tienen libertad de cátedra, son profesores, son intelectuales, son cineastas y tal, pero siempre se sigue imponiendo cuál es la negra que limpia, la chacha, la prostituta, la negra folclórica, el papel de la hermana de la prima de Will, de la película en Príncipe de Bel-Air, ¿no? Hilary, que preguntaba si esclavitud era una marca de ropa en un capítulo. Pues este es el estereotipo. Y luego está el otro estereotipo que pretende, de alguna forma, enfrentarse a esa lógica que estamos describiendo, que tiene que ver con el colonialismo. No es que las mujeres negras que están luchando en España y en Europa y en el mundo contra el colonialismo, contra el racismo, lo hacen solamente porque han matado gente, entonces viene la fiebre por Floyd y todo el mundo sale a la calle. No, es una muestra de la lucha anticolonial, contra la colonialidad permanente. Y lo que pasa que aunque ellas no lo sepan, pero están luchando contra el colonialismo, porque la categoría principal de opresión es la colonialidad que se mantiene a pesar de que no hay esclavitud ya en España, de que se abolió en el año 1958. 58 en la esclavitud. Los negros tienen miedo de salir a la calle porque la policía les para, les pide los papeles y si se ponen tontos los puede matar como Floyd. Entonces hay una relación de colonialidad. Entonces los culpables de esa relación no son las personas negras, mujeres y hombres que luchan contra eso, sino la propia colonialidad per se. Es decir, el colonialismo sigue siendo presente. Ok, bien. En el ámbito del afrofeminismo en España, tenemos que primero partir de dos ámbitos. El ámbito aceptado, que nosotros los panafricanistas llamamos folclórico, y el ámbito del cimarronaje, vale, que deriva de una apuesta a política abiertamente política. Es decir, frente a un concierto de música es político, una reunión para comer es político. Es decir, la administración trata de que las cosas que hacen los negros no tengan impacto social y si lo tienen, que se presenten siempre como unos negros que pasan por ahí, como claro, como son tan graciosos y son tan majos, pues mira, qué bien bailan, es que, bueno, no tienen nada, pero son felices. Bueno, todos esos discursos que oímos y qué ocurre, que algunos negros ya hemos crecido y hemos interiorizado esos discursos. De forma que no nos sentimos mal cuando nos dicen, mira, no tienen nada, son pobres, pero son tan felices que uno dice, pero ¿y tú serías feliz siendo pobre? ¿Vale? Entonces, para mí, para entender el debate del afrofeminismo, no es en un ataque visceral y destructivo contra el feminismo blanco, como a veces se aprecia en los medios por parte de algunos negros, sino la incapacidad del propio movimiento negro, en este caso del movimiento afrofeminista, pero no solamente en general, de conocer su propio proceso histórico, de su propia historia, de inspirarse en sus propias madres, tías y abuelas y no en buscando a Beyoncé en Júpiter y todas esas cosas o Chimamanda, que de repente pues Random House, que es una súper multinacional capitalista, decide lanzar a Chimamanda, entonces todas las chicas negras ven a Chimamanda en una diosa que no ha estado en ningún campo de batalla, sino es una proyección de Random House, que insisto, es propietaria de Sony, de acciones, de empresas de armamentísticas y demás. No vamos a entrar en eso, pero es para que entendamos cómo sucede eso y al mismo tiempo el gobierno de Canadá
el gobierno de España y el gobierno de Francia y tal, pues le quitan la visa a Winnie Mandela, todos los medios de comunicación se esfuerzan en presentarla como una asesina, bruja, mala mujer, la mujer que no es sumisa, que tiene que obedecer a su marido, bueno, toda esa construcción mediática y que hace que la biografía, o sea, las obras de Winnie Mandela escritas en catalán por la editorial Young, pues apenas han pasado desapercibidas y esta señora Chimamanda vende millones de libros que, oye, que están bien, ¿eh? Porque he leído algunos que no está mal. Pero, ¿quién crea ese escenario? Claro, ¿quién crea ese escenario? ¿Quién hace que una mujer que ha liberado y ha derrotado al apartheid en Sudáfrica con millones de muertos, violada, en cárcel y todo, sea un anatema y una tipa que sale de una multinacional que la lanza con un montón de libros, traducción al castellano, al español, al inglés, a todos los sitios de repente? Pues eso hay que cuestionárselo por parte de los activistas negros y sobre todo afrofeministas, ¿no? Y bueno, ya entramos en el tema de España. El movimiento afrofeminista, como he dicho antes, en España, o el movimiento negro en general, ha tenido su vertiente y una influencia en la Iglesia, lo que es el nacionalcatolicismo, lo que fue también la democracia cristiana, lo que es el Concilio Vaticano II y todas las ideas que vienen de la doctrina social de la Iglesia. También las ideas libertarias, anarquistas han sido importantes, sobre todo en los años 90 y demás, ¿no? Hay una base filosófica de mujeres que surgen a partir de varios proyectos, experiencias y procesos vinculados entre ellos al movimiento Free Mandela, de libertad contra la apartheid, un movimiento antirracista, y que ha sido inspirado por el trabajo de movimientos políticos por la liberación y la democracia en África, africana y concretamente de la gente de Guinea Ecuatorial, gente de Congo, gente de Senegal, gente de Santo Domingo. De Guinea Ecuatorial tenéis que apuntar grupos políticos que hubo en los años 70, como la URNG, la Unión Revolucionaria de Guinea Ecuatorial, que era un grupo maoísta, encabezado fundado por el escritor Paco Zamora y el profesor Okembe, Celestino Okembe. La RND, la Acción Nacional de Restauración Democrática, el Frelifer, Frente de Liberación de Fernando Po, Molifuge, el PP de Severmoto y también otros grupos que también van a surgir en el ámbito de lo social. Esos son grupos de Guinea Ecuatorial que van a influenciar profundamente en la transición y van a estar implicados en la transición. Y obviamente, cuando nos cuentan la transición, no salen los negros, pero no salen las mujeres negras. Entonces, pero no significa que no estuvieran. En el libro yo hablo de todas estas, varios capítulos donde hablo de estas mujeres negras como Irene Jambá, que corrieron detrás de los grises, delante, mejor dicho, y demás. Las mujeres que proceden, el origen, que proceden de Falange Española, Florentina Moquin, Tutumu, Pilar Obama, Adela Obono, y otras tantas mujeres que proceden de Falange Española y que ahora son progresistas y son nacionalistas y son muy feministas y que no quieren que se identifique con este pasado porque la transición lo que hizo es convertir a los fascistas, al día siguiente ya eran demócratas y encima y demás, ¿no? Los únicos que no pudieron hacer eso fueron los negros, pero algunos negros y algunas negras han conseguido hacerlo y le han pagado a Google para que quite esas fotos. Afortunadamente yo he accedido a esa documentación, no la he expuesto toda en el libro por respeto y porque me han manifestado que no querían aparecer en fotos con el brazo en alto, ni la camisa azul, ni cantando el himno de Oramendi, ni el cara al sol. Pero muchas de estas mujeres son nietas, son las abuelas y las madres de muchos activistas antirracistas y algunas en algún parlamento de España. No voy a decir quién, pero en algún parlamento de España, tanto nacional como regionales. Entonces, uno de los aspectos principales que yo aprendí de mi madre, que fue una de estas mujeres activistas, es que la honestidad entre tu familia, tu gente y tu historia es fundamental. Yo nunca voy a ser mejor que mi madre, ni voy a ser mejor que mi padre, por muchas carreras, por mucho dinero, por mucho que yo tenga, nunca voy a ser mejor que ellos. O sea, eso es, y creo que todos nosotros partimos de eso, ¿no? Y no voy a avergonzar de mis madres, ni de mis tías,
mi tía Pepi, que es de la orden franciscana y que desde ahí entendí el tema de la pobreza, no me voy a avergonzar de ella porque me dan un carnet de Podemos o de los trotskistas. O sea, eso... Pero en fin, eso es una opinión muy personal y quizás no es compartida. Pero bueno, vamos a continuar a la muerte de Franco, ¿vale? Para que entendamos a la muerte de Franco. En el año 75 muere Franco, pero antes en España había una organización que se llamaba el Círculo Afroespañol, que fue fundado en el año 71 por gente del entorno de Luis Carrero Blanco. Ya hay gente joven en el auditorio, pero me entiendo que Afne se encargará de explicar quién fue este señor, ¿no? Bueno, Luis Carrero Blanco era el presidente del gobierno de España. ETA lo mata de un atentado, una bomba, y el Círculo Afroespañol, que es donde se agrupaban muchas de estas mujeres que luego van pasando a otras organizaciones, a otras, porque la gente va moviéndose. Vais a encontrar mujeres que están en el año 59 en un sitio, en el año 68 en otro, y en el año 80 están en CIU o están no sé, en Izquierda Unida o en Esquerra Republicana de Cataluña o en el PP. En el caso de la madre de Ignacio Garriga, que también aparece, que es una de las históricas activistas de la derecha, que ya pasa pues eso de estos grupos, de Falange Española, del Opus Dei y todos estos grupos que existían, y luego entra en la democracia cristiana con Luis de Grandes y los demás, y luego entra en el PP con Aznar, y luego rompe con Aznar, y finalmente Vox, ¿no? Es una evolución de la mamá de Ignacio Garriga, que aquí mando un abrazo porque murió y su madre, su abuela y su madre murieron durante el coronavirus, y la mamá de su abuela murió con casi 109 años, ¿no? O sea, una vida longeva y demás, ¿no? Muere Franco, el movimiento panafricanista más fuerte que existía, porque ya entendemos que, como hemos dicho antes, que el movimiento afrofeminista surge de las entrañas del movimiento negro. El movimiento panafricanista más fuerte que había en España era el movimiento del M-Payac. El M-Payac es el movimiento independentista canario, ¿vale? En España había negros. Es decir, otra de las cosas que yo refuto en el libro es la idea esta de, ay, yo cuando era pequeña aquí no había ningún negro, llegaron todos en patera, y todas esas cosas que oímos y que nos reímos y que es mentira, ¿no? En España, como bien asegura Irene Llambá, había gambianos, en Cataluña había, y en España había guineanos, cubanos, norteamericanos, congoleños, artistas, estudiantes, profesionales, actrices de culebrón como las hermanas Jiménez, intelectuales como María Ansue, Pilar Morgades, bueno, y que van creando organizaciones de que las organizaciones políticas más fuertes eran las de oposición guineanas, pero también los cubanos negros, como la mamá de Tiquitaca y otra gente, pues también estaban aquí, ¿no? La única diferencia es que los cubanos negros, a diferencia de los guineanos, los cubanos negros siempre se asimilaron a la blanquitud española, producto de que Antonio Machín había muerto en Sevilla y con todos los honores del caudillo. Y entonces el cubano negro, el afrocubano, nunca tuvo una posición mm, política como negro. La tenía como blanco con Fidel y la tenía como blanco en Miami. O sea, la perspectiva hegemónica del negro cubano siempre es subordinada en términos coloniales. Y en España, José Legrá o todos estos músicos, todos esos artistas, deportistas cubanos negros que aparecen en el libro, las mujeres, pues reproducían ese mismo contexto de subordinación, una identidad propia como afrocubanos, sino que ellos querían es blanquearse. Se casan con blancos, se hacen más blancos, al final desaparece el negro y ellos lo llaman mejorar la raza o salto hacia adelante. Entonces, esta es la tradición latinoamericana, que no solo de Cuba, de toda Latinoamérica, pero los cubanos lo llevaron. Y bueno, Antonio Machín tuvo canciones prodigiosas, críticas, más críticas que algunos raperos que hay ahora, como Los Angelitos Negros, que es una crítica al racismo, y también es una crítica también a la cosmovisión
cristiana. No olvidemos que hay una cosmovisión católica que imbuye todo esto, ¿no? Que es parte de esto y de que también viene el feminismo, también viene de ahí, ¿no? Pero había mujeres que estaban luchando por luchas republicanas, luchas de la amnistía en Cataluña, la autonomía, todos estos debates que había, las mujeres negras participaron de ello. Por ejemplo, he contado aquí, Irene Jambá participó en la primera asamblea que se hizo en Barcelona para fundar el movimiento LGTBI, ¿vale? La primera asamblea que hubo, la primera manifestación del orgullo gay del año 76, creo que fue el 78, 76, ella estuvo en esa manifestación. ¿Qué significa eso? Que las mujeres negras estaban presentes en este tipo de sitios. Otra cosa es que la visibilidad, por ejemplo, de la cual a veces se alude por parte de las mujeres negras. Queremos visibilidad a los negros, queremos ser visibles, queremos estar en la televisión, en TV3, en Telecinco. Claro, la visibilidad tiene que ver con un marco de reivindicación o con un marco de que quien tiene el poder decide hacerte visible. Entonces, hay dos formas de ser visibles. O quemas la plantación o te das besos con el amo. No hay otra forma de ser visible. Por eso cuando la gente negra ataca a las feministas blancas, lo que está diciendo es que quiere que haya una solución, pero sin quemar la plantación. Y en la medida en que las feministas blancas también desean quemar la plantación a su manera, pues entonces hay un choque de legitimidades y de objetivos que al final se sustancian por la cuestión revolucionaria. Por eso Harry Tubman, os recomiendo que veáis la película, ella lo dice. Cuando ella vuelve para liberar a su marido se niega a ser liberado. Porque el marido dice que va a heredar la plantación. Lo único que quiere es que le dejen que en el periódico que estaban publicando del abolicionista, pues que él pueda también tener ahí presencia. Es el mismo debate de siempre. La película además lo enfoca muy bien, porque es su vida personal, una mujer libertadora, una revolucionaria, que libera a la gente y cuando viene a por su marido, porque la que ella ha sacrificado para llegar, dice que no, que ya él lo que quiere es ser libre en la plantación porque el amo le va a dejar la plantación cuando muera y además le va a permitir cierta visibilidad. Entonces hay que entender muy bien esos discursos de visibilidad porque muchas veces nos molestan los movimientos negros que son críticos porque nos impiden nuestra visibilidad. Porque si nosotros hacemos un pacto con Ana Botella o con Ada Colau para premiar a la gente negra, maja y tal, y resulta que hay unos negros fuera tirando piedras y rompiendo cristales, pues no nos interesa porque esos negros que tiran piedras nos impiden nuestra visibilidad en el mundo blanco, porque al final la visibilidad es en el mundo blanco. En la medida en que las mujeres, blancas o negras, han conseguido libertad, ha sido por una lucha contra el patriarcado o contra la opresión política en cualquier contexto, pero no por la visibilidad, sino por la lucha. Entonces, hay un discurso muy perverso que en el libro lo analizo con una de las líderes históricas del panafricanismo en la región de Murcia, que es Bosen Diaye, donde ya hemos debatido eso en el año 2009, debatíamos sobre estos debates pero visibilidad de qué, pues si los negros nunca hemos sido nada, para que yo salga, para que los negros aparezcan o yo o cualquier persona o cualquier mujer negra aparezca en los medios, es porque llega en patera y es una pobrecita, la van a ayudar, porque es guapa, o porque directamente ha organizado y ha matado al hombre que le quería violar cuando ella trabaja limpiando una casa, ¿vale? Que esas situaciones se dan. Entonces, el tercer ejemplo no podemos visibilizarlo porque crea ejemplo, porque más gente puede hacer lo mismo, pero es una realidad, es decir, en la confrontación del afrofeminismo con las formas de opresión colonial es la única forma de tener visibilidad. Llegar a un pacto con el Estado para la visibilidad ocurre lo que nos pasó al movimiento panafricanista cuando nos sentamos con Zapatero y le exigimos a Zapatero que los negros tenían que tener, en el marco de la ley de memoria histórica y de todos los cambios que se hicieron en España, la ley de igualdad,
los negros tienen que tener programas de televisión en Radio 3, que es la radiotelevisión pública. Y Zapatero accedió, pero él fue muy hábil porque él accedió porque él ya entendía que eso va a crear una necesidad de visibilidad y en la necesidad de visibilidad el debate, la reivindicación política negra desaparece. Por eso veis que tenemos ahora 3 programas de negros en Radio 3 y nunca se hablan de este tema, ni de mi libro, ni de cosas de la comunidad negra, ni de debates, digamos, entre comillas, serios, sino siempre de música, de flow y todo eso, porque la visibilidad negra no es gratis. Para que Zapatero accediera a ese proceso hubo una pelea durísima que el Movimiento Negro libró contra por la reparación, la Fundación Vida, todos esos grupos, mujeres como Consuelo Cruz, mujeres como Laura Victoria, un montón de mujeres que participaron en esas batallas, pero no por la visibilidad, sino por la reparación. Entonces, al final, es importante esa cuestión porque eso va a aparecer a lo largo de la historia del movimiento afrofeminista en España y el movimiento negro en general, ese choque de legitimidades. Las que quieren visibilidad y las que quieren lucha. Las que quieren matar al amo, las que quieren colgar a Samuel L. Jackson. ¿Vale? Bien. El tema de la política. Las mujeres negras estuvieron siempre en política. Rita Bosao no fue la primera. ¿Vale? Las mujeres negras fueron siempre políticas, lucharon contra la dictadura de Macías y contra la de Obiang. Mujeres como María Moanayon, ¿vale? En el año 76, que era parte del redactora de la revista La Luz, que editaba el partido APG, que de la que ella formaba parte, y esta mujer y otras, como Cándida Masamueni, que también es una mujer de derechas, que militó en Fuerza Nueva, militó en el Partido Popular, militó fundó organizaciones en Valencia de inmigración cuando aquí nadie había hecho esas cosas, años 80 y pico. Estuvo en los pactos de Madrid. Luego ha habido mujeres también que han estado en política, como Margarita Aquí, que militó en el Partido del Progreso, Esther Moto, Victoria Ogilo. Victoria Ogilo es una mujer que estuvo con su marido, Fernando Tuba. Es la Victoria Ogilo, la mando un saludo de aquí si me está escuchando. Es la mamá de un compañero nuestro, mío, con el que milité en los Panteras Negras, llamado Miguel Tuba. Sigue siendo militante hasta hoy del Partido del Progreso, que ahora preside Armengol Engonga. Mujeres como Chamita Mvumba, otra de las históricas luchadoras en las luchas políticas, antes de que los partidos vieran como moda tener a los negros. Ya estas mujeres en las luchas cuando Lucrecia Pérez, en luchas de boicot cuando Obiang mata gente en Guinea, organizan manifestaciones, ¿Qué pasa? Que estas mujeres no salen, no las conocemos, pero ellas son las que han sido protagonistas. María Luisa Gorbeña Bonjale es otro ejemplo de mujeres negras de ideas que procede de ideas conservadoras, militó en Falange, y tras la disolución de este movimiento, pues ya también amplió activismo político, evolucionando hacia el centro, izquierda, en el ámbito de las artes, la música y demás. Esta es una cuestión, creo que ¿me podéis decir si me estoy excediendo del tiempo? Si te parece, quizás podríamos ir concluyendo tu Concluyendo, exposición, sí. por poder dar paso pues a posibles preguntas. Preguntas, sí, sí. Debate. Y vale, animamos perfecto. a la gente a que lance sus preguntas en el chat. Bien, voy a dar unas pinceladas de conclusiones de personas, decir, y contexto sobre todo de lucha. La primera ley de extranjería en el año 85 es un momento en que hay una ruptura en el movimiento negro donde las mujeres encabezan sectores que luego sectores que llegan hasta hoy en día, ¿no? Por ejemplo, en el año 81, el presidente Adolfo Suárez crea la primera ley de reparación a los negros. O sea, Suárez, un facha de la derecha, de UCD, que viene del movimiento, crea una ley de reparación a aquellas personas negras nacidos antes del 12 de octubre de 1968 de la provincia española de Guinea Ecuatorial, y que ahí es cuando se introduce en la administración directamente a los negros. Todos los negros que veis trabajando en la administración y que ya tienen cierta edad y nos han jubilado vienen de esta época, ¿vale? Hay
ahora lo que nos dicen ahora que es imposible de hacer, los progres, que nos dice el gobierno progresista que no se puede generar políticas de acción afirmativa porque crearía racismo, porque no sé qué, pues eso se hizo en el año 81 por parte de un grupo de derecha como Suárez, ¿no? Bueno, después en el año 82, cuando llega el PSOE, este decreto fue eliminado y eso creó un descontento entre el movimiento guineano, unido también al hecho de que el ministro Mújica, o el ministro, no sé si era Mújica, el ministro de Justicia de España, anuló los títulos nobiliarios que los negros tenían producto de las relaciones históricas que España había tenido con las colonias y en el franquismo, ¿no? Para abreviar muy breve, es que en 1855 la reina Isabel II y otros reyes españoles firmaban acuerdos con los reyes de lo que sería lo que luego fue Guinea Ecuatorial, de partes de África, y les daban títulos nobiliarios como grandes de España a cambio de someterse a la voluntad del poder colonial, ¿no? Una vez que los descendientes de estas personas, al restaurarse la monarquía de Juan Carlos, pretenden hacer uso de estos títulos, pues a los negros dicen que no, que ustedes no pueden ser nobles, ustedes son unos negros de mierda y la nobleza es para los blancos. Entonces, esto va a generar un malestar de, de- por parte de cierto sector de la comunidad negra en un contexto en que está luchando también con las luchas antirracistas contra la apartheid, todo ese contexto, y este sector es el que se va a oponer radicalmente a un concepto que ahora está de moda y que ha triunfado, que es el concepto de la integración. ¿Vale? En el año 83, 82, el Partido Socialista en el poder comienza a hablar de integración, empiezan a preparar todo lo que es la Unión Europea, empiezan a llegar a esos debates de sí, todos somos iguales, pero tú eres negro, pero yo soy blanco, pero te tengo que integrar, como sea. Si no te dejas integrar, te integro como sea, ¿vale? Entonces, los guineanos se oponen radicalmente a la integración y de esta corriente de gente guineana que se opone a la integración y que se opone a ideas como estas, pues está Rosa Rigüesa, Vicenta Boro, que es mi tía, Basilisa Mangamon-Fubé, que es mi madre, y otras mujeres que proceden del ámbito de las luchas de la Iglesia, del antirracismo de la Iglesia, comienzan a teorizar sobre la necesidad de que cómo la hispanidad va ahora a integrar a la gente que llevamos 500 años viviendo con los blancos, hablamos sus idiomas, practicamos su religión, tenemos sus nombres, comemos su comida, comemos monchetas con butifarra y ahora nos quieren integrar. Hablamos catalán perfectamente, pero entonces, ¿de qué me vais a integrar? ¿Me quieres recolorizar? Dímelo claramente, ¿sabes? Entonces, este sector de la iglesia, que conecta con la iglesia de base, los curas rojos y toda esta gente, pues también ahí en estos movimientos destacan mujeres que van a empezar a surgir organizaciones sociales, donde las mujeres tienen un poder y una relevancia a la hora de crearse. Entre una de estas asociaciones será la Asociación Cultural Bubi, donde destacarán. Una cosa muy importante, la Asociación Cultural Bubi sigue estando en activo hasta hoy en día, con lo cual es importante y desde aquí un aplauso porque se ha mantenido mientras que las organizaciones negras han sido destruidas en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Zaragoza, algunas han resistido, ¿no? Y Emiliana Esapo, le quiero mandar un abrazo desde aquí, está en Londres, empresaria y que ya fue líder estudiantil en Madrid en aquellas épocas, estudió Derecho, la Complutense, y fue también de las que junto con Maripaz Lola Sorizo, Eva Car Sambo, Yolanda Sitoca, fueron mujeres que en la Asociación Cultural Bubi la lideraron, la fundaron, y sobre todo la capacidad de continuidad que ha tenido la Asociación Cultural Bubi, donde las mujeres han estado siempre sustituyendo en la dirección, ¿no? Rosa Macudi, también la mando un abrazo, a Rosita aquí, desde aquí, Maripaz Avia Wright, Evangelina Carr, Eulalia Borroso, también Boncanca, que está en Valencia, y también, bueno, Nina Boquesa, escritora, y la mamá de Aco, también un amigo,
Bueno, todas estas mujeres que permitieron en esta época de transición y demás. Ya yendo rápidamente, el movimiento que más radicalizó a las mujeres y que más creó conciencia fue el movimiento Free Mandela, y fue una de sus referentes, que es Winnie Mandela, eh, que fue el que más generó esta radicalización. Por un lado, el malestar de la integración, pero luego también el, el- el- la lucha contra el racismo carecía de un marco teórico, de un marco argumental, de un marco, y era solamente como ahora, ¿no? Vamos por Floyd, va, todo el mundo a la calle, va, y al día siguiente no pasa nada. Pues estas mujeres comenzaron a generar, por ejemplo, surgió también AMPAE, Asociación Medida de los Problemas Africanos en España, con Fabio Languema, con Ruana Wright, que era marroquí, la dominicana Giovanni Bisset, Celia Obama y demás, ¿no? Y finalmente Rosalind Williams, ¿vale? Rosalind Williams, no os olvidéis de ella, una superviviente, la mujer que tenía como abogado Diego López Garrido y que ganó al Estado español un juicio por una redada que sufrió en el año 93 y duró 23 años para ganarlo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Le destruyeron la vida, como suele pasar en todas estas cosas, y bueno, ya entraríamos en el ámbito del marco obligatorio, pero ahí me voy a detener para que podamos avanzar en el diálogo, porque he explicado la transición porque es la que determina lo que pasa hoy en día, no solamente para los blancos, sino también para los negros y para las mujeres y los hombres de España. La transición es un momento fundamental de conocer porque nos condiciona bastante. Bueno, quiero agradecer a las personas que han estado escuchando y de pedirles que si quieren ampliar más algunas cosas que he dicho y lo que falta, podemos ahora tener un conversatorio y directamente pues se compran el libro y pueden leerlo, criticarlo y demás. Muchísimas gracias a todos, y ahora entramos en el tema del debate, si os parece. Avui nos ha gustado mucho escucharte, muy interesante. Mira, en el chat ya hay algunas preguntas. Ujú, La primera es de Avisila, que ujú, precisamente se plantea algo que yo también iba preguntándome mientras te escuchaba. ujú. Y nos dice, muchos espacios afrofeministas sienten que el que un hombre escriba un libro sobre una mujer ocupa su espacio y además es machista. ¿Qué te ha empujado a escribir sobre la mujer negra sabiendo la que te iba a caer encima? Bueno, bueno, básicamente porque tengo una deuda con mi familia, con mi madre, con mis tías, mis hermanas, que aparecen en el libro y han sido parte fundamental de mi formación, mi configuración como activista, como líder político y como alguien conocedor. Y si las feministas escribieran eso, pues yo sabía que yo tenía que hacer mi deuda con ellas. Por tanto, es una deuda con estas mujeres, esas comidas de los domingos donde se hablaba de política y eran mujeres las que nos daban la revista Mundo Negro de los padres combonianos, el aguilucho. Entonces, tenía una deuda con estas. Y segundo, porque entiendo también que el feminismo es una ideología de liberación de la especie humana, de las mujeres, y también ayuda a los hombres a liberarse. Y por tanto, la contribución es que lo que yo he vivido, el padre Asier, un cura blanco, y sus libros, y otras mujeres blancas que escribieron libros sobre África, El Mundo Negro, escrito por curas blancos, a mí me ayudó a tener conocimiento. Si no fuera por eso, yo tendría que tirar todos esos libros porque están escritos por blancos. No, gracias a eso yo tuve conocimiento. Pero sobre todo por mi familia, ¿no? Yo estaba harto de escuchar ese mantra de que las mujeres negras no han hecho nada, hasta que llegó Twitter, llegó Beyoncé, Obama, y todo eso es que total siempre se repiten y se contextualizan. Y los que hemos tenido la suerte de ser hijos de mujeres activistas, pues nos negamos a escuchar ese tipo de relato porque es ofensivo para nosotros.
Y la mejor forma de mostrarlo no es confrontar, sino escribir algo y ponerlo para que los que quieran conocer, conozcan. Y no, porque si tú vas a una conferencia y levantas la mano y dices algunas cosas, pues ahí puedes tener problemas. Entonces, mejor escribirlo y también contribuir a que las personas blancas que quieren conocer el mundo negro, que son muchas y que quieren participar de la liberación negra, puedan hacerlo, porque muchas veces hay una crítica, insisto, injusta y visceral contra a los blancos, pero tampoco se les ponen elementos de juicio y conocimiento, sino que se dice que esto, lo otro, pero entonces, ¿y a cambio qué? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué ponemos? Y no vamos a esperar a que maten a otro Floyd para seguir todos a la calle y llorar, porque no quiero que maten a nadie. Uy, mira, te leo otra pregunta que tenemos en el chat, que viene de parte de Ana Canals, y que Ana nos dice, en primer lugar, muchas gracias por tu exposición, muy enriquecedora. Mi pregunta es muy concreta. Muchas veces, como familia, con hijos e hijas negros, pedimos conocer referentes negros para poder compartirlos con ellos. Mi pregunta va por ahí. ¿Cómo hacer llegar a nuestros hijos el conocimiento de estas personas? ¿Cómo podemos contribuir a darles visibilidad en esta sociedad tan llena de colonialidad, como comentabas? Bien, la colonialidad existe, pero también existe el clasismo, ¿vale? Y entre los negros el clasismo ha penetrado mucho. Yo recuerdo que haciendo el libro me iba a entrevistar a señoras y ellas me decían, no, habla con mi hija, que ella estudia en la universidad, yo no sé nada. Digo, no, yo he venido a entrevistarla a usted. Usted en tal año estuvo en la fundación de tal partido. Usted fue la que en el año 92, cuando se hizo el boicot de las Olimpiadas de Barcelona por el negro de Bañoles, usted fue la que llevaba la pancarta. Ah, sí, bueno, hijo, sí, pero eso, mi nieta sabe más, ella estudia en la universidad. Entonces, claro, la nieta no tiene ni idea, pero la que sabía era ella, pero ella le delegaba a su nieta el conocimiento que tienen ellas. Porque la sociedad premia a los jóvenes, los guapos, los universitarios. Entonces yo quería oír de esa relación que es muy general. Es decir, esta señora, no, esa señora estuvo llevando una pancarta donde se decía devolvernos el negro de Bañoles, en un sitio donde la podían linchar, que era Bañoles, en el año 92. Entonces, para mí esa señora merece mucho respeto y aunque no haya ido a la universidad, yo vengo a entrevistarla a ella. No voy a entrevistar a la hija porque entonces no estoy haciendo un trabajo serio. Y esto a veces la sociedad te impone que entrevistes a la hija. Es más, la propia gente del lugar te insistía, no, pero hay gente joven de no sé qué, pero hay una gente, pero ya lo sé que hay gente joven, yo tengo hijos también jóvenes, pero se trata de que nosotros podamos tener esos elementos para que, como dice en la pregunta, puedan conocer referentes. Y los referentes negros no surgen hace 2 días. Nosotros hemos luchado en Movimiento Panafricanista para que el doctor Arcelín tuviera una estatua en Barcelona. Y en ningún sitio de las instituciones catalanas, ni en TV3, ni en ningún sitio, aparece el doctor Arcelín. Entonces, es a partir de ahí que nosotros hacemos un trabajo para que haya referencias. Las referencias, como bien dice, yo creo que tenemos la posibilidad de que también se están haciendo otros libros, de que, por ejemplo, los padres son los que tienen primero que documentarse. Yo recuerdo cuando en el colegio de mis hijos yo me negaba a ir a las reuniones de racismo y participar de ellas porque yo entendía que los racistas eran los padres, no los hijos. Y sin embargo se gastan dinero en hacer reuniones con niños, en convencerles del Día de África, y eso es una pérdida de tiempo y de dinero porque los niños no son racistas. Es el padre que le dice, cuidado, no andes con Mamadou, que es senegalés. Cuidado. Entonces, claro, el chaval escucha eso y ya tiene una desconfianza, pero los niños no. Los niños tienen amigos, juegan, entonces a los padres eso es lo que hay que hacer. Cuando la coordinadora de inmigrantes y el movimiento panafricanista le ofrecía a los Mossos, a la Policía Nacional, para hacer cursos de formación sobre el racismo, se negaban, no querían. Entonces, al final, los que tienen la posibilidad de educar y accionar son los que menos se implican, pero luego exigen a la ciudadanía, por un lado, y a sus hijos que hagan lo que ellos mismos no hacen.
que es un poco lo que pasa también con los negros, ¿no? Con el movimiento negro, de que exigen a los blancos que hagan lo que ellos mismos no hacen. Cuando hay una manifestación por un negro muerto, como mataron a Liu en Lleida, los mozos de una paliza, son los blancos los que nos acompañan a los panafricanistas en la reunión. ¿Dónde están los negros? En grupos de colonialidad en Internet, pues entonces no. Es decir, le exigimos al blanco que haga lo que nosotros no hacemos. No, le exigimos a nuestros hijos que se comporten adecuadamente contra el racismo cuando nosotros nos negamos a ir a un curso de formación de racismo porque consideran que si ellos van es que le están llamando racistas a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Al revés, estamos dando la oportunidad de que así podamos mejorar y que no pase casos como lo que pasó a Lee. A Liu le murió una paliza en Lleida, nunca hubo juicio. Lo que le pasó a Desiré, donde le mataron de 18 tiros la Guardia Urbana, nunca hubo juicio. O sea, y así ejemplos, more. Entonces, por supuesto que si pudiéramos formar a los padres, a las autoridades, pero se niegan. Ese es el problema, no es que no haya referentes, porque los propios padres se niegan y además buscan referentes light, gente que sea inofensiva, que sea guapa, que sea... Entonces, claro, ese es el modelo que los niños cuando salen a la calle no ven esa gente. No ven negras así como en la televisión, ven otro tipo de gente. Y entonces, al final, esos chavales que tienen inquietudes revolucionarias las tienen que aplacar porque el modelo de negro que se le muestra es un negro, pues eso, que se integra, que acepta todo o que ríe compulsivamente por cualquier cosa. Y los chavales con 13 años que están creciendo están buscando role models, modelos sociales. Los padres tienen que documentarse primero ellos. Eso creo. Los niños está bien que hay que documentarlos, pero conozco pocos ejemplos donde los niños, blancos o negros o azules, vengan al colegio con ideas racistas. Las traen de su casa. Ningún niño viene diciendo, yo no quiero jugar con este que es negro. Es que, claro, es decir, esas ideas vienen de casa. Tú ten cuidado, no te acerques mucho. Tú estudia, hija, pero con esos negros, claro, esos son mensajes. O cuando estáis en el ascensor, la madre agarra su bolso, la niña ve que la madre cada vez que ve un negro agarra su bolso. Pues la niña ya sabe que los negros roban. Claro. Entonces no es culpa de la niña, es que lo que está viendo es que su madre en el ascensor agarra el bolso, el vecino cada vez que llega al ascensor dice, ¡ay, qué susto! Claro, la niña dice, ¿pero por qué? Si es mi vecino, ¿cómo me voy a asustar de alguien que es mi vecino? Pues todo eso con cosas construyen una subjetividad que yo creo que los padres debemos documentarnos para que nuestros hijos puedan, no sé, saber, tener referentes de lo que ha pasado en España y lo que ha pasado en el resto de lo que ha pasado en España con los negros. Y yo me he intentado también por esos niños, ¿no? Porque los que tenemos hijos adolescentes, no es lo mismo cuando tienen 10 años que puedes mandarles. Cuando tienen 15 años, pues ya no, tú no tienes poca maniobra para decir qué tienen que hacer. Entonces, si no hay documentación para que ellos se puedan orientar, pues es difícil. Yo creo que tenemos una oportunidad ahora de conocer a estas mujeres, que a lo mejor no son las mujeres más cultas y más guapas del mundo, pero son las que han hecho la historia.